Buenas, soy Juan Sebastián Nondo González, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Compensar. Estoy realizando este video para mostrarles los métodos creados para agregar y eliminar nodos de una lista simple. Bueno, empezamos por aquí. Tenemos aquí dos agregar, uno para agregar al final de nuestra lista o otro para agregar al inicio de nuestra lista. Para agregar al final de nuestra lista, lo primero que hacemos es definir nuestro nuevo nodo. Después le damos el valor a nuestro nuevo nodo, el valor que hayamos ingresado. Entonces le decimos que al nodo nuevo, que fue el que creamos, le insertamos el valor que nosotros colocamos. Aquí realizamos una consulta para ver si nuestra lista está vacía. Si está vacía, significa que este es vacía. Nos trae aquí que sería si el inicio es igual a null. Si el inicio es igual a null, significa que está vacía. Si no, si está vacía, entonces nuestro inicio va a ser igual a nuevo. Si no está vacía, entonces vamos acá, creamos una copia de nuestra lista aquí en auxiliar, que va a ser igual al inicio de nuestra lista. Recorremos nuestra lista usando el auxiliar punto get siguiente, que nos va a dar el que le sigue al auxiliar, y si este es diferente a null, entonces si es diferente, se acabaría nuestro ciclo. Entonces mientras que auxiliar no sea diferente, tenga algún valor, seguiremos repitiendo esto de acá, que sería colocarle a nuestro valor auxiliar el que tiene después. Entonces si auxiliar es 0, entonces, bueno, auxiliar no, auxiliar es 1, porque si fuera 0 entonces estaría al inicio. Pero auxiliar es 0, entonces el siguiente sería 1. Entonces aquí mira y compara si 1 es nulo. Entonces si 1 es nulo, entonces tenemos que auxiliar ya no va a ser 1, sino va a ser el 2. Y acá coge. Si el que le sigue el auxiliar es nulo, entonces si es, pues para el ciclo, pero si no lo es, entonces sigue haciendo esto hasta que llegue al último valor de nuestra lista. Y aquí cogemos el auxiliar punto set siguiente para agregar el nuevo nodo al final de nuestra lista. Entonces el auxiliar es la última posición que tenemos en nuestra lista. Entonces le coloca como el siguiente nuestro nuevo, que es el nuevo nodo que habíamos creado. Y autoincrementamos aquí tamaño, que es donde se guarda el tamaño o la longitud que tenemos en nuestra lista. Aquí para agregarlo al inicio también definimos nuestra variable, después le damos el valor a nuestra variable con nuevo.setValor y aquí entre paréntesis el valor que nosotros hayamos escribido. Hacemos la misma consulta si la lista es vacía. Entonces si inicio es igual a null, se cumpliría, entonces inicio sería igual a nuevo. Si no, nuestro nuevo nodo que creamos sería une el nuevo nodo con el que creamos con la lista que ya existe. Entonces colocamos que nuevo va a ser enlazado al inicio, y inicio ya no lo llamamos inicio, inicio ya no va a dejar de ser el inicio, sino que el nuevo que habíamos creado va a pasar a ser nuestro inicio, ya que lo agregamos al, al comienzo de nuestra lista. Entonces aquí también autoincrementamos el valor del tamaño de nuestra lista para que se quede guardado. Esto es para el agregar. Para el eliminar, tenemos eliminar por referencia, por la referencia, por el valor que tenga nuestro dato. Entonces lo primero que vamos a hacer, si queremos hacer esto, es consultar si el valor de nuestro dato existe en la lista. Entonces para eso hacemos un buscar. En el buscar, que busca en toda nuestra lista, aquí está, nodo aux inicio. Entonces con este buscar va a buscar ese valor que nosotros hayamos colocado, ¿sí? Esta referencia aquí es el valor que nosotros hayamos escrito. Entonces lo primero que hace es buscarlo si está en la lista. Si está en la lista, sigue con todo lo demás. Si no está en la lista, entonces no lo podría eliminar porque no existe. Entonces consulta si el nodo a eliminar es el primero.
Entonces, si inicio y le saca el valor a inicio, y si el valor que tenemos de inicio es igual al valor que yo había colocado, entonces si yo había colocado 10 y el valor que tenemos en el inicio también es 10, entonces se eliminaría, entonces sería el valor, sería la posición, la primera posición, nuestro inicio de la lista. Entonces en ese caso nosotros cogeríamos que inicio sería igual a inicio, que nuestro inicio, y dejaría de ser ese, sino que sería el siguiente. Entonces el 0, o digamos que sí, el que teníamos al inicio de nuestra lista va a pasar a ser el segundo. Entonces le colocamos que va a ser get siguiente. Aquí ya, y habríamos eliminado el primero, ya que le colocamos que el inicio de nuestra lista y empiezas con el que le seguía a ese. Entonces el otro ya queda eliminado. En caso de que no sea el primero de la lista, entonces tenemos que crear una copia de nuestra lista aquí, haciendo un nodo aus que sea igual al inicio, para poder recorrer la lista. Entonces usamos un ciclo while en el que el auxiliar sea igual al siguiente y me traiga ese valor. Y si ese valor es diferente al que yo coloqué, igual que en el de arriba, seguiría el... Si es distinto, seguiría hasta que me encuentre el valor que sea igual. Porque entonces, mientras auxiliar, bueno, el siguiente auxiliar, el valor siguiente auxiliar sea diferente al que yo haya colocado, hace esto que es aumentar en la lista. Entonces el auxiliar que teníamos ya no va a ser ese, sino va a ser el que le sigue, y acá le preguntará por el que le sigue. Entonces, ejemplo, aquí tenemos que auxiliar que nuestro inicio es 0, entonces el siguiente de 0 sería el 1. Entonces, si el valor de 1 es diferente a referencia, significa que ese no es el que nosotros queremos eliminar. Entonces coge que 1, ya, auxiliar ya no sería 1, sino que sería el que le sigue, 2. Entonces pregunta aquí, ¿el valor del siguiente auxiliar es diferente a referencia? Y acá lo mismo, si es diferente, entonces sigue buscando hasta que encuentre el mismo valor. Cuando encuentre el mismo valor va a parar, y sabremos que en, en el siguiente auxiliar tenemos el valor que queremos eliminar. Entonces aquí cogemos que guardemos en siguiente el valor del que queremos eliminar. El auxiliar.get siguiente sería el valor del que nosotros queremos eliminar, pero .get siguiente significa que no el que queremos eliminar, sino el siguiente, el que le sigue al que queremos eliminar. Entonces el valor de auxiliar sería el valor anterior al que nosotros queremos eliminar, la posición anterior a la que nosotros queremos eliminar. Y siguiente sería igual a auxiliar.get siguiente, que sería el que le sigue. Entonces tendríamos en auxiliar el valor anterior al que queremos eliminar, y en siguiente el valor que le sigue al que queremos eliminar. Entonces ya con esto lo que hacemos es enlazar el nodo anterior al nodo de eliminar con el siguiente después de este. O sea, cogemos el auxiliar set siguiente, que sería el que queremos eliminar, y decimos que ese ya no, que ya no se enlace con el que estaba, o sea, con ese, sino que se enlace con el que le sigue. Y así desaparecemos ese que queríamos eliminar y ya desaparece de nuestra lista. Entonces, y pues como lo eliminamos, entonces quitamos deberíamos de eliminar un valor en nuestro tamaño. Entonces aquí si el tamaño era 5, decrece y ya sería 4. Ese serían los ejemplos que teníamos para agregar al final y al inicio de los métodos y para eliminar la referencia. Para el siguiente, bueno, aquí vamos a ejecutar nuestra lista en la cual tenemos los valores para poder evidenciar que funcione correctamente. Entonces pues aquí tenemos bueno, aquí primero nuestra lista, la cual llamamos L,
la nueva lista, y que nos diga, bueno, aquí coloqué un system out print que nos diga que es la actividad 2 de los métodos agregar y eliminar. Entonces aquí estamos agregando, entonces colocamos L agregar, bueno, L punto agregar al final, y dentro de los paréntesis los valores que queramos agregar, y L punto agregar al inicio los valores que queramos agregarle al inicio de nuestra lista. Aquí hacemos alistar nos va a decir el orden de nuestra lista. De aquí get tamaño nos va a decir cuál es el tamaño de las posiciones que tiene nuestra lista. Aquí es un insertar, en el cual podemos insertar un valor que nosotros queramos, un valor específico en una posición específica. Después de esto pues se hace un alistar para ver que sí se haya cambiado y para ver que el tamaño sea igual, el mismo que porque lo que se hizo fue, pues el tamaño debería aumentar 1 porque estamos insertando un valor. Cuando lo corra ya se verá, ya se entenderá bien. Y este es eliminar el nodo con el valor. Entonces aquí ya vamos a eliminar. Entonces yo quiero eliminar el nodo que tenga el valor, digamos, el 9. Entonces le coloco acá el valor 9 y va a ser lo que nosotros vimos acá en lista, en nuestro método. Va a ir a buscar el 9. Si está en el comienzo, si no está en el comienzo, va a recorrer la lista buscando el 9. Y cuando encuentre el 9, entonces va a coger y va a enlazar la posición antes de esta con el que le sigue. Entonces así desaparece el 9 y quedaría eliminado. Aquí pues se hace otro alistar para ver el orden con el que haya quedado, y otro get tamaño para ver que si se haya eliminado de nuestra lista el valor. Y aquí tenemos otro eliminar, pero este eliminar es con la posición. Aquí no elegimos el valor que nosotros queramos eliminar, sino la posición. Entonces digamos tenemos 5 posiciones en nuestro arreglo, entonces que yo quisiera eliminar la posición 0, que es la primera. Entonces lo mismo de aquí, otro alistar para ver que si se haya ejecutado bien nuestro código. Entonces lo voy a ejecutar para que podamos ver aquí lo que les iba explicando acá. Entonces los primeros a agregar, entonces nuestra lista, en la posición 0 se agregó el 6, que es al inicio. Primero se agregó el 41, pero al inicio, antes de ese, quedó el 6. Y al final quedarían en orden de, este fue el primero que se agregó, pero después se le puso por encima este y después este. Entonces queda el 12, el 15 y el 9. Quedaría el 12, el 15 y el 9 acá, en las posiciones, en el orden. Porque yo agregué primero entonces este va a ser el que más me queda aquí metido, y este que fue el último que yo le agregué va a ser el que me queda acá de últimas, ya que es al final de la lista, ¿no? Aquí entonces hicimos un alistar para ver el tamaño. Bueno, esta es la lista para mirarle cómo quedó nuestra lista, y el tamaño es este de acá, get tamaño, que es de 5 posiciones, 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones las que tenemos en total. Después vamos aquí a insertar el valor. Entonces le dijimos que en la posición 0, que la posición 0 teníamos un 6, me insertará el valor 44. Entonces aquí podemos, en el alistar que hicimos aquí, evidenciar que quedó corregido, que en la posición 44 quedó, bueno, aquí el texto no se lo cambié, entonces por eso sale así, pero que en la posición 0, que la primera, quedó 44 y estaba 6, entonces el cambio se hizo correctamente. Y el tamaño del quedó con 6, porque le inserté un valor. Entonces el 6 pasó al 1 y todo se corrió 1. Aquí quedó con 6, en este siguiente eliminamos el valor que tenga 9. Entonces el valor de 9, el que tenía 9 al comienzo, bueno, en esta era el 5, la posición 5 la eliminamos y nos quedaría hasta la 4. Ya no nos quedaría la 5, sino nos queda hasta la 4 y el tamaño se reduce a 5. Y este de acá, que es eliminar el nodo de la posición tal. Entonces yo le dije que me eliminara el primer nodo. Entonces la posición 0
el que estaba ahí, que era el 44, se fue, ya no existe, y el que estaba en la 1 pasó a ser la 0, entonces se corrió todo esto hacia la izquierda, y ahí quedó 6, 41, 12, 12 y 15, y el tamaño también se redujo, estábamos en 5 y ahora fue a 4, y ya, y ahí podemos ver el correcto funcionamiento de nuestros métodos agregar al final, al inicio, y de eliminar la posición de las posiciones de los nodos, dependiendo si nosotros queríamos eliminar con el valor o con una posición en específica dentro de nuestra lista. Muchas gracias.